muchísimos pueblos de México, el dinero de la semana no salía de una fábrica. Salía del patio, del monte, del maguey, del barro, del lago, de la terracería. Hoy descubriremos 15 formas olvidadas en que los pueblos mexicanos hacían dinero sin fábricas. Son oficios reales, bien mexicanos, que sostuvieron casas enteras. Con eso se pagaba la libreta de la escuela, el fiado de la tienda, la medicina y la cooperación para la fiesta patronal. Te aviso algo. El tercer lugar se internó en la selva. El segundo amanecía entre magueyes. Y el primero movió a México entero cuando el tráiler todavía mandaba poco. Jaboneros. En muchos pueblos ganaderos del Bajío, de Jalisco, de Michoacán, de San Luis Potosí y del norte, el cebo de res se guardaba como si fuera oro blando. Se juntaba la ceniza fina del fogón. Se preparaba la lejía. Se prendía el cazo y empezaba una cocción larga, espesa, con un olor entre grasa, humo y jabón crudo que se quedaba pegado en el corredor. Al final salían las marquetas, grandes, amarillentas, ásperas, listas para cortarse con alambre. Ese jabón se vendía en el mercado, en la tiendita o de casa en casa, muchas veces envuelto en papel estraza. Servía para lavar pañales de manta, calcetines de la primaria, trapos de cocina y camisas llenas de polvo. En hemerotecas mexicanas de los años 60, todavía aparecen anuncios de sosa y jabón casero, pero durante los 70 y los 80, con el empuje de detergentes industriales y barras comerciales, el caso familiar se fue apagando, y con él, un ingreso que salía directo del patio. Carboneros. Quien creció cerca del monte lo ubica rápido. A lo lejos se levantaba una columna de humo azul, delgada, quieta, y el pueblo sabía que estaban quemando carbón. Los carboneros apilaban encino o mezquite, levantaban el horno de tierra, lo cubrían con terrones y vigilaban por horas, a veces por días, para que la leña se cociera despacio y quedara negra, ligera y rendidora. Antes de que el gas LP entrara de lleno a cocinas y fondas, el carbón movía anafres, braseros, planchas, comales y asadores de media república. En Morelos, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco, fue ingreso constante hasta bien entrados los años 70, y en algunos lugares aguantó más. Luego cambiaron las estufas, apretaron los permisos forestales, y el costal de carbón que antes bajaba en camioneta de redilas dejó de ser el gran salvavidas económico del pueblo. Zacatoneros. Poca gente joven sabe qué fue el zacatón, y durante décadas dio de comer en las laderas altas del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. La planta crecía en zonas frías, duras, de tierra negra y neblina mañanera. Lo valioso estaba abajo, en la raíz fibrosa, resistente, que se arrancaba, se limpiaba y se hacía en manojos para venderla a los acopiadores. De ahí salían fibras para cepillos, escobetas, brochas y usos industriales. Los estudios regionales del Valle de Toluca lo registran como un negocio serio, incluso con salida al extranjero en distintas etapas del siglo XX. Era dinero de cerro, de espalda doblada, de dedos helados al amanecer, y fue cayendo cuando llegaron las fibras sintéticas y el plástico, que arrasaron con ese mercado silencioso que durante años llenó costales y dio efectivo a muchas familias serranas. Caleros. La cal estaba en todas partes. Iba al nixtamal, iba a la pared recién blanqueada, iba a la mezcla para construir, iba al patio que se encalaba antes de una boda o del Día del Santo. Por eso hubo pueblos completos con hornos de piedra caliza, sobre todo en Puebla, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Yucatán y otras regiones donde la roca se podía trabajar a fuego bravo. Los caleros pasaban horas entre piedra, humo blanco y un calor que rajaba la cara. Cargaban, quemaban, apagaban la cal y la vendían a albañiles, molinos, tenderos y amas de casa. Cuando entró con fuerza la cal industrial y los materiales modernos fueron ocupando el terreno, esos hornos artesanales quedaron arrumbados en la orilla del pueblo, tiznados por dentro, silenciosos.
como si todavía guardaran el eco de los palazos y el polvo blanco sobre los guaraches. Petateros. El petate fue mucho más que un objeto. Fue cama fresca en tiempo de calor, mesa improvisada, sombra, envoltura de mudanza, asiento en el patio y compañero de velorio. En zonas de Tule, Carrizo y Palma, como Pátzcuaro, Lerma, Zapotlán, partes de Guanajuato, Guerrero y el centro del país, muchas familias cortaban el material, lo secaban al sol y se sentaban a tejer en el corredor, con el radio prendido y el niño jugando a un lado. De esas manos salían petates, tenates, aventadores, chiquihuites, sopladores y canastos para el mercado. Se vendían por pieza, por encargo o por docena, y daban un dinero que se acomodaba muy bien con la casa, porque podían participar abuelas, hijas y muchachos ya grandecitos. Cuando llegaron el plástico, los colchones de espuma y los botes industriales, ese mundo se hizo chiquito. Sobrevivió como artesanía en algunos lugares, pero el petate de uso diario, el que sí movía la economía, quedó atrás. Molenderas. Antes de que la harina industrial y la tortillería de máquina se adueñaran de casi todo, el maíz daba un ingreso diario por una ruta muy conocida. Se cocía el nixtamal de madrugada, se llevaba al molino o se trabajaba en metate, y luego empezaba la venta de masa y tortillas a mano. El sonido del molino de barrio con su banda y su motor fue parte de la mañana mexicana durante décadas. En muchos pueblos del centro y del sur, las mujeres vendían desde su cocina, desde una mesa junto a la ventana o caminando con el canasto tapado por una manta. Conocían a cada cliente, sabían quién mandaba al hijo saliendo de la primaria con la servilleta doblada y quién iba a pedir fiado hasta el sábado. Durante los años 70 y 80, con la expansión de las tortilladoras y marcas como Maseca, el oficio cambió por completo. Siguieron las tortillas, sí, pero aquella entrada diaria de dinero, pegada al fogón y al metate, se fue borrando. Hasta aquí llevamos oficios de patio, cocina y horno. Ahora el paisaje se abre, se pone más áspero, más largo, más de camino. El dinero ya no espera junto a la puerta, se va a buscar entre agua, pinos, espinas y barro. Salineros. En la costa y en varias lagunas interiores, la sal era sueldo en cristales. En Cuyutlán, en el Istmo, en la Costa Chica, en Yucatán y en otras zonas salineras, el trabajo empezaba con el sol pegando de frente y seguía entre charcas, rastrillos, palas de madera y montículos blancos que parecían nieve bajo 40 grados. La piel se resecaba, la camisa quedaba dura y los costales salían pesados. Esa sal iba a cocinas, queserías, carnicerías, pescaderías y puestos de mercado donde todavía se curaban alimentos de manera tradicional. También viajaba en camioncitos y camiones chicos hacia plazas regionales. Conforme avanzó la distribución industrial y las grandes empacadoras dominaron el negocio, las salinas pequeñas fueron perdiendo terreno. Algunas quedaron como memoria viva y otras como paisaje, pero aquella temporada salinera que daba trabajo a un pueblo entero dejó de ser la regla. Resineros. El pino también daba efectivo. En Michoacán, Jalisco, Estado de México y parte de Oaxaca, los resineros caminaban entre bosque alto. Hacían la pica en el tronco y colocaban una lata o recipiente para recoger la resina que escurría espesa, brillante, con ese olor fuerte, limpio, que muchos todavía asocian con monte recién abierto. Era trabajo fino, porque un corte mal hecho podía arruinar el árbol y también la cosecha. La resina salía después hacia jabones, barnices, pegamentos y otros usos industriales, pero el primer dinero nacía en el ejido y en la comunidad. Durante varios años fue complemento clave de la milpa y de la economía familiar. Luego cambiaron los mercados, entraron otros materiales. El bosque empezó a cargarse de más reglas y menos manos jóvenes quisieron seguir ese camino. La gente miró a la ciudad, al camión foráneo, al otro lado de la frontera, y el oficio se quedó cada vez más solo. Ixtleros.
En el semidesierto del norte, hubo familias enteras que aprendieron a sacar dinero de las plantas más duras del paisaje. La lechuguilla y otros magueyes silvestres se cortaban, se machacaban y se raspaban para obtener ixtle, una fibra áspera que servía para mecates, cepillos, costales, ayates y estropajos. Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas conocen de sobra esa historia. La Comisión Nacional de las Zonas Áridas y varios estudios regionales registraron el peso económico del Icapuanaixtle en esas regiones durante buena parte del siglo XX. Era un trabajo de sol seco, espina enterrada y manos rajadas. El pago llegaba por kilo y a veces apenas alcanzaba, pero alcanzaba. Cuando el nylon y las fibras sintéticas tomaron el mercado, los patios dejaron de llenarse de manojos y el ixtle, que había sido sustento verdadero, empezó a quedarse como palabra vieja en boca de los abuelos. Ladrilleros. A la salida de muchos pueblos, casi siempre donde empezaba el terreno pelón, aparecían los montones de barro, las gaveras de madera y los hornos que soltaban humo durante días. Ahí trabajaban los ladrilleros y tejeros. Mezclaban tierra, agua y a veces paja. Moldeaban pieza por pieza, las tendían al sol y luego las cocían hasta sacar ese rojo quemado que todavía se ve en bardas viejas, corredores y techos del Bajío, Puebla, Jalisco, Oaxaca y muchas más regiones. Era negocio de familia. Unos preparaban el lodo, otros volteaban la pieza, otros apilaban, otros cargaban al camión. Se cobraba por millar, por viaje o por pedido de obra, y no faltaba quien apartara material desde antes de la temporada de secas. En los años 80 y 90, el bloc de cemento, las tejas industriales y las restricciones por humo fueron empujando a la orilla a muchas ladrilleras de pueblo. Donde antes había hornos, hoy en varios lugares ya hay fraccionamientos, talleres o lotes vacíos, y había escenas que hoy ya casi no se ven. Los niños llevaban lonche en servilleta, el agua en garrafón regresaba tibia, y al mediodía el aire olía a lodo cocido. Cerca del horno siempre había una pala recargada, una carretilla con una llanta vencida y perros dormidos entre montones de tabique. El pago llegaba en efectivo, a veces guardado en una cajita de galletas danesas, y con eso se surtía la despensa en la tienda con azupo. Se compraban cuadernos Norma, velas, petróleo para el quinqué y zapatos para las fiestas patrias. Era pesado, sí, pero daba para vivir sin irse. Recolectores. Hubo pueblos donde el efectivo de la semana salía directo del cerro y dependía de la temporada. Con las lluvias llegaban los hongos, los quelites, las verdolagas, los quintoniles, la flor de calabaza, el colorín y una larga lista de plantas y alimentos que hoy mucha gente de ciudad mira con curiosidad, pero que antes se vendían como parte normal del mercado. Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México guardan esa tradición en sus plazas y tianguis. La familia salía temprano con canasto, rebozo, cuchillo y un conocimiento que no venía de la escuela, venía de la casa. También se juntaban chapulines, jumiles, nopales tiernos, árnica, estafiate, epazote de monte y otros remedios que luego se acomodaban en montoncitos sobre el petate del puesto. Ese ingreso dependía del clima, del monte y del saber heredado. Cuando crecieron la urbanización, los herbicidas y el desinterés por lo silvestre, se perdió mercado, se perdió costumbre y se perdió también una forma antigua de hacer dinero sin pedirle permiso a ninguna fábrica. En muchos mercados se vendía por montoncito, por manojo o por lata, y cada cosa tenía su hora. El hongo bueno se acababa temprano. El quelite tierno lo apartaban las señoras que llegaban con mandil y bolsa de mandado. El vendedor conocía el nombre en náhuatl, en mixteco o en español. Y también sabía para qué servía cada planta, cuál iba en caldo, cuál en té y cuál en baño. Ese dinero parecía poquito cuando caía moneda por moneda, pero al juntar varios días alcanzaba para azúcar, cerillos, sal, aceite, una libreta escolar y a veces hasta un suéter nuevo.
Vinateros. Ahora que el mezcal se vende en botella bonita, con etiqueta cuidada y precio alto, cuesta trabajo recordar cómo vivieron muchas barrancas y sierras de su destilado casero. En Oaxaca, Guerrero, Puebla, Durango, Michoacán y Jalisco. Hubo vinatas pequeñas, a veces escondidas entre árboles y peñascos, con tinas de madera, hornos cónicos, taonas rústicas y alambiques de cobre o de barro. Cuando había corrida, el olor a maguey cocido se iba por el aire, y medio rumbo se enteraba. Ese negocio daba trabajo al que cortaba maguey, al que lo acarreaba, al maestro de la cocción, al que destilaba y al que llevaba los garrafones a la feria, al mercado o a la fiesta del pueblo. Fue economía local, áspera, perseguida muchas veces por impuestos y permisos, pero muy viva. En los años 90 empezó otro momento, con regulación más rígida, denominaciones, marcas y embotellado formal. El mezcal siguió, desde luego, pero la vinata pequeña, casi doméstica, perdió terreno y ya rara vez funciona como antes. En muchas comunidades, el trato se cerraba de palabra, junto al horno o en la sombra de un mezquite. Se vendía por garrafón, por damajuana o por encargo para bautizo, boda, velorio y feria patronal. El dinero entraba rápido cuando la hornada salía buena, y de ahí se apartaba para maíz, machetes, medicina o un radio de pilas. También había riesgos. Llegaban inspectores, cambiaban las reglas, subía el costo del agave, y varios productores preferían dejar la olla quieta. Con el tiempo, las botellas elegantes ganaron escaparates, mientras la vinata de tierra apisonada fue quedando en recuerdos, fotos y conversación. Chicleros. En Campeche, Quintana Roo y parte de Yucatán, los chicleros pasaban temporadas enteras internados en la selva. Subían al chicozapote, hacían cortes precisos en el tronco y recogían la savia lechosa para cocerla en campamentos apartados. De ahí salían panes o marquetas de chicle natural, que luego viajaban hacia puertos, centros de acopio y mercados internacionales para terminar convertidos en goma de mascar. La vida chiclera marcó pueblos completos del sureste. Había contratistas, campamentos, rutas, abastecimiento, cooperativas y una cultura de monte que dejó huella en la región. Quien vivió eso se acuerda del calor pegajoso, de la camisa empapada, del mosquero en la cara y del dinero que entraba cuando el chicle salía bien. Luego llegaron las bases sintéticas para la goma, cambió el mercado mundial, y ese gran motor económico se hizo pequeño. Quedaron esfuerzos comunitarios y memoria, pero la época en que el chicozapote llenaba de trabajo a tantas familias ya quedó lejos. Durante buena parte del siglo XX, el chicle natural del sureste mexicano tuvo compradores fuertes afuera del país, y eso conectó a comunidades apartadas con puertos, trenes y casas exportadoras. El trabajo era durísimo. Había que abrir vereda, cocinar la resina, dormir en hamaca y aguantar semanas lejos de la familia. A cambio, cuando la temporada venía buena, entraba un dinero que en muchos pueblos servía para techar la casa, comprar bicicleta, arreglar la bomba del pozo o mandar al hijo a la secundaria. Luego ese mundo se fue encogiendo, y muchos campamentos quedaron comidos por selva y silencio. Tlachiqueros. Hubo mañanas en el altiplano donde el primer dinero del día caía dentro de una cocote. El tlachiquero caminaba entre magueyes, raspaba el cajete, extraía el aguamiel y lo llevaba al tinacal para que arrancara la fermentación. Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México vivieron mucho tiempo de ese movimiento, con burros cargados, odres, jarros, haciendas pulqueras y pulquerías que todavía en los años 60 seguían latiendo en barrios enteros. El pulque venía de siglos atrás, pero su bajada fuerte se sintió cuando la cerveza industrial ganó terreno, cambiaron los gustos urbanos, y las campañas higienistas golpearon su fama. Muchos magueyales se abandonaron, muchos tinacales se vaciaron, y el oficio perdió volumen económico. Hoy hay rescates, nuevas pulquerías, y gente joven que lo busca otra vez.
Pero aquel mundo del aguamiel fresco, del jarro escarchado y del tren que cargaba pulque hacia la ciudad, ya vive más en la memoria que en la caja diaria del pueblo. En torno al pulque giraba una economía completa. Estaba quien raspaba el maguey, quien cuidaba la fermentación, quien lavaba las tinas, quien cargaba los cueros y quien vendía por litro en la cabecera municipal. En varios pueblos, el aguamiel también se tomaba recién sacado, dulce, frío, espumoso, y se vendía muy temprano, antes de que el sol pegara duro. Los fines de semana, las pulquerías se llenaban de albañiles, campesinos, músicos y marchantes del mercado. Cuando ese circuito se rompió, se perdió algo más que una bebida. Se apagó una cadena de trabajo, trato diario, caminos rurales y dinero contante, arrieros. Y en el primer lugar están los arrieros, porque durante muchísimo tiempo fueron la red económica que unía al país de verdad. Antes de la carretera pavimentada, del tráiler y de la camioneta de redilas, el comercio entre sierra, valle y costa se movía con mulas, burros y caballos. Café, piloncillo, manta, sal, panela, mezcal, queso, maíz, cerámica, herramientas y hasta cartas. Todo podía viajar en una recua. El arriero conocía veredas, barrancas, ríos crecidos, mesones, ventas de paso y pueblos donde cambiar herraduras o conseguir forraje. En muchas regiones, de Michoacán, Jalisco y Guanajuato a Oaxaca, Guerrero, Puebla y zonas mineras del norte, ese oficio dejó dinero a familias, ranchos y pueblos enteros. Entre los años 50 y 70, con la expansión de la red carretera y el transporte motorizado, la recua empezó a desaparecer, y con ella se fue una forma completa de hacer negocios, de llevar noticias y de mantener vivo al México que comerciaba a paso de animal, entre polvo, campanas y cuero mojado. ¿En tu pueblo todavía alcanzaste a ver alguna de estas formas de ganarse la vida? Déjame tu recuerdo en los comentarios, regálame tu me gusta y comparte este video con quien todavía se acuerde de ese México. Suscríbete, porque aquí seguimos sacudiéndole el polvo a la memoria económica de nuestro país.